aprendiz de todo, maestro de nada. Eso me define, porque pruebo muchas cosas. Estoy a mil bandas, estoy escribiendo y a la vez haciendo scrapbooks y a la vez creando vídeos, y al final siento que intento tocar muchos palos, pero luego no me centro realmente en ninguno. Pero me gusta, lo veo como muy polifacético, un poco renacentista. Y lo que más he estado haciendo durante los últimos años es fotografía, a saco. Siempre llevo conmigo cámaras desechables y a la mínima ocasión que veo algo que digo, eso me gusta, claro, foto. Y ni siquiera sé si va a salir bien, porque nunca lo sabes. Con estas cámaras es como que te puede salir llena de granos o que puede salir la luz por el lado. Y la idea de que no tengo un control total sobre lo que estoy representando me parece mágico. Para mí el arte es aquello que plantea preguntas en el espectador. Pueden ser negativas, pueden ser positivas, pero la cuestión es que te llame de una manera o de otra, que haya algo que te tire de la tripa y que te haga replantearte pues lo que estás viendo. Hay como una obsesión, te intenta meter muy en la cabeza que tienes que tener en mente la pieza final, ¿no? Y estás siempre pensando, no estás pensando en lo que estás haciendo, estás pensando en cómo va a quedar. Y a mí todo esto me quita un poco la gracia de lo que para mí ha sido siempre la creación artística, que es el pasármelo bien, el disfrutarlo. Estoy en una época de cambio, una época de metamorfosis, de evolución personal y profesional también. Durante muchísimos años me he acostumbrado a ser representada, a ser el objeto de representación, a estar delante de las cámaras, que es una cosa que me ha gustado muchísimo, bueno, y me sigue gustando, pero ya está, ha llegado un punto en el cual lo que realmente me apetece es ser yo el sujeto y no el objeto. En el momento en el que una persona de allá afuera que no te conoce se hace una imagen de ti, ¿no? Se crea una idea de lo que tú eres o de lo que tú representas, es muy complicada de cambiar. Entonces, cuando has estado durante mucho tiempo dando entrevistas o llevas muchos años siendo un personaje público, es como que romper ese huevo de lo que la gente se espera de ti es complejo. Implica enfrentarme a preguntas muy grandes, como ¿a qué quiero ser? ¿A qué me quiero dedicar? ¿O lo estoy haciendo bien? Un poco también el síndrome de la impostora, de ¿tengo el derecho de hacer esto? Si la gente me ha conocido por el porno, ¿tengo el derecho de dar este cambio y que se me siga haciendo caso? Me estoy centrando muchísimo en YouTube, saco un vídeo a la semana y estoy intentando tratar temas que creo que pueden ser interesantes para mi audiencia y sobre los cuales no me han preguntado demasiado en las entrevistas, ¿no? Como que todo el mundo se ha centrado mucho en la faceta que tiene que ver con el sexo y la pornografía, porque llama mucho la atención, y casi nunca me han preguntado sobre temas artísticos o temas como más, no sé cómo decírtelo, culturales. Una gran parte de mi trabajo gira en torno a redes sociales, pero siempre encuentro como una contradicción en mi relación con las redes. Por una parte, es súper poderoso el hecho de poder tener una plataforma que te permita lanzar un discurso súper potente que llegue a tantísimas personas. Era algo que era impensable hasta hace apenas unos años, pero por otra parte también las veo muy tiránicas, ¿no? Tienes que tener muy claros cuáles son tus límites de privacidad o de hasta dónde quieres compartir en las redes. Han dado como este lugar a los misfits, ¿no? A las personas que no encajaban dentro de lo normativo, y han tenido tantos seguidores que lo normativo ha tenido que acabar aceptándoles, y ver a gente que está fuera de ese paradigma presentando algo en la tele a mí me hace feliz, porque es una victoria, y eso es gracias a las redes, y hay que dárselo. No me gusta mucho hacer planes a largo plazo, porque me parece que cuando te pones una meta como muy lejana, al final acabas perdiéndote cosas por el camino con tal de llegar a la meta. Entonces prefiero ir como poco a poco viendo cómo surgen y cómo evolucionan las cosas. ¿Cómo veo el futuro? Pues así, lo veo en Madrid. ¿Cómo lo veo? Ya no lo sé. A la pequeña Marna le diría que eres mucho más fuerte de lo que estás pensando ahora mismo, y que el mundo es un lugar mucho menos peligroso que lo que te he intentado vender. Que si te enfrentas a las cosas con una actitud positiva, en general lo que recibes de vuelta es bueno y es positivo. Y aunque sea malo, puede ser una excusa para demostrarte que estás por encima de ello.